Caminando en la Fe. Bienvenidos a este su programa Caminando en la Fe, transmitido por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Hemos venido conversando en programas anteriores sobre los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco en la Biblia católica o la Torá en la Biblia hebrea o la Biblia judía. En programas anteriores ya hemos comentado el libro del Génesis, el libro del Éxodo, así también como el libro del Levítico, y en esta oportunidad voy a estar conversando con ustedes sobre el libro de los Números. El Señor habló a Moisés, dice el capítulo 1, versículo 1, detallando pues también los destinatarios del libro. Y este libro, llamado tradicionalmente Números, no es propiamente un libro independiente, sino una parte de la Torá o Pentateuco que la tradición judía designa con sus palabras iniciales, Bemidbar, que traduce en el desierto, o Vayedaber, que traduce y habló. La versión griega del Antiguo Testamento, llamada o conocida como la de los 70, intentó darle un nombre que resumiera en cierta forma su contenido y lo llamó en griego aritmoi, números. ¿Por qué? Como referencia a la cantidad de cifras que aparecen en los capítulos que recogen los datos de los censos realizados en el pueblo durante su estadía en el desierto, como lo podemos constatar en el capítulo 1, versículos del 20 al 46, capítulo 3, versículos del 15 al 31, capítulo 26, del 5 al 51, así también como las enumeraciones de ofrendas y de bienes obtenidos como botín de guerra. Este nombre fue retenido por la versión Vulgata, ¿verdad? La de los 70, y de ahí pasó a la mayoría de las tradiciones modernas. Pero una lectura atenta muestra que los números no constituyen la nota característica de esta obra o de este libro, y que más bien debería llamarse como el anterior libro que comentamos, Levítico, nombre que se le ha dado a la tercera parte del Pentateuco, ya que su tema recurrente es el del estado y tareas del grupo de los levitas. Este libro llamado Números alterna narraciones y leyes y se presenta como un relato que cubre los años de peregrinación de la comunidad de Israel desde el desierto del Sinaí hasta las orillas del río Jordán antes de entrar en la tierra prometida. Y este libro ofrece un modelo de comunidad teocrática con una única autoridad que es Dios y que está estructurada sobre la base de un orden jurídico jerárquico sagrado. En este orden jerárquico, la cúspide está ocupada por Moisés, que transmite las leyes dictadas por Dios, y a Aarón, que ejerce las funciones sacerdotales. El libro de los Números dedica especial atención a mostrar que la autoridad de Moisés es incuestionable. Moisés no habla con autoridad propia, sino que se limita a proclamar ante el pueblo lo que le ha dicho el Señor. Aarón, por su parte, posee la dignidad sacerdotal y la transmite a sus hijos. El Señor confirmó las prerrogativas de Aarón haciendo florecer su vara, Números 17 del 16 al 26, y confiriéndole el oficio de hacer la expiación por el pueblo, capítulo 17, versículos del 6 al 15. Dentro de la estructura sacerdotal
se tiene especial interés en marcar el lugar especial de los levitas con respecto al pueblo de Israel. Ellos fueron separados de los demás, dice Números capítulo 8, versículos del 6 al 20, y constituyen un grupo que se destaca por ser propiedad especial de Dios. Se ocupan de servir en el santuario, al que no pueden acercarse ningún miembro de otra tribu. No tienen un territorio particular, pero los demás israelitas deben entregarle a los levitas el diezmo y asignarles ciudades para que vivan. Sin embargo, los levitas tienen un papel subordinado con respecto a los sacerdotes. En los primeros tiempos habían ejercido las funciones sacerdotales personas provenientes de cualquier familia. Más tarde ostentaban el sacerdocio solamente los descendientes de Leví, como lo expresa Éxodo 4, 14, 6, 16, 32, 25 al 29. Pero después del destierro de Babilonia, el sacerdocio quedó reservado a algunas familias, mientras que al resto de los levitas se le asignó un lugar de segunda categoría en relación con el culto. Números presenta esta distinción como establecida por el Señor en la época del desierto. Esta nueva disposición, presente también en el libro de Ezequiel 44, del 10 al 31, es la que domina a lo largo de este libro de los números. Números 1, 47 al 54, capítulo 3 del 1 al 4, capítulo 16 del 1 al 18. Por otra parte, la insistencia en la autoridad de Moisés y de Aarón, junto con la subordinación de los levitas y las amenazas contra los que lleguen a transgredir la nueva disposición, deja entrever que el libro fue redactado en la época del retorno de la cautividad en Babilonia, cuando la ley de Moisés se impuso como norma absoluta para toda la comunidad, como lo dice el libro de Nehemías en el capítulo 8, y se estableció la precedencia de ciertas familias sacerdotales y la subordinación de los levitas. El nuevo orden encontró oposición, por supuesto. Números 3, del 9 al 10, capítulo 4, versículo 15 y versículo 20, capítulo 18, del 2 al 7. Los levitas no aceptaron pacíficamente esta situación, por supuesto, esta postergación, ocupar un segundo lugar. Y el relato de la rebelión de Coré pone de manifiesto la resistencia de parte de los levitas a aceptar esta relegación. Capítulo 16, versículos 3, versículos 8 al 11. Mientras que Datán y Abirón representan a los que se negaban a aceptar como indiscutible la autoridad de Moisés, diciéndole: te comportas como un príncipe sobre nosotros, capítulo 16, versículo 13, las frecuentes afirmaciones de que los levitas tienen un lugar secundario y no pueden ejercer funciones sacerdotales, así como las reiteradas amenazas a los que se atreven a transgredir esta norma, dejan en claro que el libro se escribió en una época de conflicto entre sacerdotes y levitas. El incidente de la vara de Aarón es una advertencia contra los rebeldes, capítulo 17, versículo 21. Por lo tanto, Números intenta mostrar que el orden implantado después del destierro fue establecido por Dios y que su origen se remonta a la época en que Israel peregrinaba por el desierto hacia la tierra prometida. Pero ya regresamos con este interesante tema del libro de los Números y esta disputa entre levitas y sacerdotes. Caminando en la fe.
Estamos de vuelta con su programa Caminando en la Fe, transmitido por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Orden Mil Piso Venezuela. Estamos conversando sobre el libro de los números. Y el mensaje teológico de este libro es el siguiente. Los israelitas acamparán alrededor de la tienda del encuentro, dice capítulo 2, versículo 2. ¿Y qué es lo que ocurre? El pueblo de Judá, a la vuelta del destierro, se encuentra ante la inminente tarea de reconstruir el país. Y el libro de los números le presenta el modelo al que deberá ajustarse. Leyes e instituciones aparecen como originadas en el tiempo del desierto, emanadas de la boca de Dios y promulgadas por Moisés. Se establece de esta manera un nexo entre el tiempo presente y el momento en el que Israel se formó en el desierto. A lo largo del libro de los números se repite, el Señor habló a Moisés y le dijo, vayamos a Números 1, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 5, versículo 11, capítulo 40, 44. Al retornar de la cautividad en Babilonia, la comunidad de Israel volvió a tomar posesión del país con la convicción de que esta era la tierra prometida por Dios a los patriarcas y que pertenecía a Israel porque ellos la habían recibido como herencia. Debido a esto, se llevó a cabo una política de exclusión de todos los descendientes extranjeros que estuvieran mezclados con el pueblo de Israel. Por ello, cuando en Números se detallan los censos del pueblo, se insiste en que solo se deben inscribir los descendientes de los patriarcas, que la tierra se dividirá entre los que figuren en esas listas y que de ella deben ser expulsados los extranjeros y los impuros. La comunidad de Israel es una sociedad teocrática, organizada jerárquicamente. No tiene sobre sí más autoridad que la de Dios, que se manifiesta al pueblo a través de mediadores. Mientras Moisés cumple la función mediadora de traer al pueblo las leyes y mandatos en los que expresa la voluntad de Dios, el sacerdote Aarón, asistido por los levitas, cumple la función mediadora de presentar a Dios las ofrendas del pueblo y de expiar los pecados de la comunidad. Bajo ellos están los jefes de las tribus encargados del orden y de las tareas que se realizan en los distintos grupos. No se vislumbra en este libro que pueda existir la autoridad de un rey, una institución en la que no se pueden pensar cuando Judea se encuentra bajo el dominio de la autoridad persa. Esta figura del pueblo durante su etapa de formación en el desierto será el modelo de la comunidad que se establece nuevamente después de la prueba del cautiverio en Babilonia. La tienda del encuentro, en la que el Señor se revela y deja oír su voz, tiene gran importancia en la vida del pueblo, y Número lo expresa colocándola en un punto central en torno al que se dispone todo el campamento de Israel. Sobre ella reposa la nube en la que Dios se hace presente y hace oír su palabra a Moisés para que él a su vez la transmita al pueblo. El pueblo está organizado y dispuesto como un ejército en marcha. La comunidad de Israel, que desciende de los patriarcas, se presenta como una comunidad orientada hacia la tierra prometida, a la que no puede entrar por sus continuas infidelidades y a la que podrán entrar solamente si Dios está con ellos. La tierra hacia la que el Señor los lleva no es un territorio conquistado por los israelitas, sino la tierra que Dios prometió a los patriarcas por medio de un juramento, una tierra que emana leche y miel, dice Números 13, 27,
también el capítulo 14, versículo 8, capítulo 16 del 13 al 14. Esta tierra está siempre en el horizonte como prometida. Se repite que es la tierra que yo les doy. Números 10, 29, 13, 2, 15, 2 y 18 y 32, 7. La única condición para ingresar en la tierra prometida es la de mantener la fidelidad a Dios. Por esta razón serán excluidos todos los que se rebelen y muestren sus infidelidades. En esa larga marcha hacia la tierra prometida, el mismo Dios sirve de guía, acompaña y conduce al pueblo desde la columna de nube. Números 9, 17 al 18, capítulo 10, versículo 12 y 34, capítulo 14, 14. Él les marca el camino en dirección a la tierra en la que encontrarán la paz y la felicidad. La entrada en la tierra prometida se retrasa por la constante actitud negativa del pueblo que, fatigado por las dificultades del camino, pierde de vista las promesas del Señor y desea volver a la tierra de la esclavitud. Se reitera el tema de las murmuraciones contra Dios y contra Moisés. De manera irónica se oye al pueblo decir que añora el tiempo de la esclavitud, que se resiste a vivir en una situación de libertad, que desea volver a Egipto y no quiere entrar en la tierra que Dios le ofrece. En estas imágenes, los primeros lectores del libro habrán visto retratada la actitud de los judíos que preferían la comunidad de Babilonia y se negaban a regresar a la tierra de Judea por las dificultades que implicaba la reconstrucción de Jerusalén. Ante las rebeldías del pueblo, la respuesta divina se manifiesta como fuego devorador, como peste que produce mortandad, como amenaza de eliminar la comunidad. Y el peor de los castigos sobre los rebeldes será morir fuera de la tierra prometida. Los primeros lectores habrán visto el fuego devorador que llevó a la comunidad al cautiverio en Babilonia y acabó con el reino después de sus frecuentes apostasías. Pero también una advertencia: si se reiteran las rebeldías, volverán a perder la tierra y la protección de Dios. Aún así, la catástrofe nunca significará la destrucción total del pueblo. Frente a las amenazas de Dios y los castigos que caen sobre la comunidad y los individuos, hay dos personas que suscitan la esperanza en el futuro. El primero es Moisés, que ante cada pecado del pueblo intercede ante un Dios siempre dispuesto a perdonar. El segundo es el sacerdote Aarón, que ejerce la función de expiación de los pecados y de la infidelidad. Aspectos literarios: los israelitas emprendían la marcha. El libro tiene como base la colección de tradiciones sacerdotales reunidas en una fecha en que se puede fijar en torno al regreso de la cautividad en Babilonia. Recoge también tradiciones anteriores y reelabora algunas que se encuentran también en Éxodo y Deuteronomio. Se destacan particularmente ciertos textos poéticos que pertenecen al material más antiguo contenido en el Pentateuco. Y la organización de este libro podría ser así. La primera parte: constitución de la comunidad en el desierto de Sinaí, el censo, leyes diversas, el orden de la marcha. La segunda parte: la marcha por el desierto. Y la tercera: llegada a las orillas del Jordán, preparación para la entrada en la tierra prometida. Interesante este libro de los números que debemos leer y tener en cuenta pues toda esta introducción que les he hecho para que puedan entender lo que allí se narra. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que Dios les bendiga. Caminando en la Fe.